Hola, buenos días. Mi nombre es Floren Santos, soy un compañero vuestro, soy profesor de Organización y Gestión Comercial en el IES El Tablero. Y me pidió Javier y Jesús que si podía moderar una mesa redonda en la que pudiésemos analizar un poquito por dónde va la FP, cómo está la FP y, bueno, no solamente dónde está, sino hacia dónde debería de ir. Ya que íbamos a estar aquí sentados todo el profesorado representando a todas las familias profesionales, a modelos diferentes, a modalidades tanto dual como no dual, presencial como ordinaria, semipresencial, que también he visto que había algunos de semipresencial, de pueblos, de la capital, bueno, había una variedad tremenda. Entonces, vamos a intentar analizar un poquito por dónde va. Yo quiero que el protagonismo lo tenga las 4 personas que me acompañan en la mesa, que os voy a pasar a presentar. Aquí a mi derecha, a vuestra izquierda, se ha sentado la empresa y el alumnado. Hay una representante, una muchacha que ha estudiado, una persona que ha estudiado un ciclo formativo, ha sido alumna de FP, es Lisa Caso. Ella es italiana, es de la provincia de Verona, es licenciada en Historia del Arte y está especializada en gestión de eventos culturales y de alojamientos turísticos. Estudió en el IES Gran Capitán el ciclo formativo de gestión de alojamientos turísticos. Actualmente tiene un alojamiento con encanto, gestiona, es suyo, pero es su vida, es un niño pequeño, ¿verdad? Un hotel boutique que se llama Patio del Posadero. Es una persona muy dinámica y apasionada, abierta y sociable. Y me gustaría que nos aportase la visión de ese alumnado de FP que entra a estudiar una FP y luego qué va a hacer, ¿no? También me acompaña aquí, justo a mi derecha, Vicente Serrano Gutiérrez. Es licenciado en Ciencias Químicas, es presidente de la Asociación Provincial de Organización de Congresos de Córdoba y de esta asociación ha sido presidente andaluz y nacional. Además, también ha sido vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba. Nos gustaría que nos aportase la visión de la empresa. Es decir, nosotros estamos cualificando, estamos formando alumnos que se tienen que incorporar al mercado laboral y que ese mercado laboral tiene que acogerlo. Bueno, pues quisiera que nos aportase esa visión, ¿vale? Muchas gracias, Vicente, por asistir. Y aquí, a mi izquierda, a vuestra derecha, empezando por allí, tenemos a Enrique Ventosa, lo conocéis todos seguro. Desde el año 84 desempeñó el cargo de inspector de educación y posteriormente, hasta la actualidad, ha ejercido como asesor de formación profesional en el servicio de inspección. Nos gustaría que nos diera la visión que tiene la administración en la FP. Y luego, aquí justo a mi izquierda, tenemos a Ramón Quesada, es director del IES Felipe Solís, de Cabra, ¿verdad? Profesor de sistemas electrónicos, en enseñanza lleva desde el 2002, pero antes ha estado trabajando en la empresa, en el grupo Ace Automotive Group, en la planta de Zaragoza y en la Carolina de Jaén y en Valeo Iluminación en Marto, en ambos como ingeniería de procesos. Nos gustaría que nos aportase la visión del profesorado, que además una visión del profesorado, también del equipo directivo, que podáis completar vosotros. Me gustaría que al final de esta mesa redonda pudiese intervenir vosotros, pudiese hacer algunas intervenciones. Sé que el tiempo es el que tenemos hasta las 11:30, creo que vamos sobrados de tiempo para poder debatir todo lo que haga falta y creo que luego se va a poder hacer intervenciones sin ningún problema. Me gustaría empezar lanzando una pregunta a la mesa, una pregunta a todos, ¿vale? Y es que me gustaría que hiciésemos cada uno desde la perspectiva que tiene, desde la administración, como profesorado, como empresa o como alumnado, un diagnóstico de la FP. ¿Cómo estamos? Todos sabemos cómo estamos, pero en la FP el problema que muchas veces tenemos es que estamos dentro de mi departamento, casi yo dando mi módulo. Yo me meto en mi aula taller y yo no me relaciono y al final no sé cómo están en otros centros, no sé cómo están ni siquiera los de segundo, porque yo doy clase en primero, o no sé cómo están los de primero porque yo doy clase en segundo. Entonces me gustaría que nos dierais esa visión. ¿Cómo creéis vosotros que está la FP? Y me gustaría que empezásemos por Lisa, porque es la que ha sido el objeto, ¿no? Nuestro objeto cuando damos clases es nuestro alumnado, así que te toca. Vale. Bueno, ¿hablo con esto? Sí. ¿Mejor? Buenos días a todos, gracias por escucharme. Para mí siempre es un honor que me inviten a estas cosas. Bueno, como ya comentaba Florian, yo he sido estudiante y ahora soy empresaria. Por lo tanto, tengo un poco la doble visión que a lo mejor os hace falta a vosotros profesores para saber cómo funciona
cómo funcionamos, ¿no? Un poco de un lado y del otro. Como estudiante, sin duda para mí ha sido muy interesante, como ha dicho él, yo vengo de una carrera universitaria que ha sido mucho menos útil para mí que un FP, ¿no? Además he tenido muy buenos profesores que me han preparado porque yo ya estaba dentro de un proyecto. Ahora, desde el punto de vista del alumno, lo que sí he visto es que la mayoría de mis compañeros no tenían muy claro por qué estaban allí, ¿no? Y entonces entiendo que para ellos fuese difícil ir a clase y hasta responder a sus responsabilidades, ¿no? Aquí tengo una profesora, además, me hace mucha ilusión que estés. Y lo que sí veo, hay cosas que obviamente como en todo se puede mejorar, ¿no? Primero, a muchas veces he visto que la programación está más que obsoleta, y más ahora que estoy trabajando, ¿no? Yo me han preparado en algunas cosas, en otras, cuando me he encontrado con el mundo laboral, es otro mundo, ¿no? Realmente hace falta, lo que le decía él antes, más colaboración entre empresa y escuela. ¿Por qué? Porque nosotros a la empresa tenemos una exigencia y la escuela cree que tenemos algunas, pero en realidad a lo mejor no son esas, ¿no? Y entonces el estudiante se encuentra cuando llega en el mundo laboral que no tiene ni idea, básicamente, ¿no? Un poco porque algunas cosas son más que pasadas de moda y otras veces porque a lo mejor no ha puesto mucho de lo suyo también, hay que decirlo, ¿no? No sé si sigo con esta línea. ¿Muy bien? Bueno, ¿no? tú vas por la línea que quieras. Pero te quiero hacer una pregunta. Quisiera que incidir una cosita en esto que estás diciendo. Estás diciendo que primero, bueno, aparte otra cosa que he comentado, pero la programación está obsoleta, es decir, el currículo está obsoleto. No siempre, pero que hay algunas veces yo digo que está. un 50% de la... Sí, o sea, tu percepción como alumna, y creo que muchas veces lo tenemos nosotros como profesores también, es que el currículo está obsoleto. Es decir, la administración nos proporciona currículum obsoleto. ¿Es verdad, Enrique? ¿Crees tú que es así? Ahora sí. Sí. A estas preguntas no hay problema, se contestan y sin ninguna dificultad. La administración, de hecho, cuando desarrolla tanto la LOCSE como la LOE, establece que en un periodo de tiempo se volverán a estudiar las programaciones al objeto de adaptarlas a la vida real, al puesto de trabajo y a las exigencias pues que el puesto de trabajo pide o las cualificaciones que debe debe tener este trabajador. Una cosa es la voluntad o el deseo y lo otro es lo que se hace, y efectivamente se llega tarde y mal. Entonces, efectivamente, las programaciones en muchos casos y sobre todo en aquellas enseñanzas que son industriales, de que la tecnología es tan cambiante que se llega tarde. Pero no por ello también se le deja cierto margen al profesorado de que si introduce cambios en la programación, cambios dentro de los módulos que están establecidos, el que puedan ir añadiendo. Lo que pasa es que siempre estás con el miedo de si lo estás haciendo bien o mal, pero que en principio yo sí que animo al profesorado que cuando vea que hay en algún módulo algo que está desfasado y que se puede añadir o se puede mejorar con algunos contenidos, que se haga. Tarde o temprano la administración tendrá que dar una respuesta más rápida a este tema, pero tristemente llegamos siempre tarde. Enrique, comentas, es decir, por parte ella está diciendo, Elisa estaba comentando que había como un currículum obsoleto. Tú nos estás diciendo que nosotros como profesores podríamos hacer determinadas actuaciones, pero también ella estaba diciendo que hay veces que no es solamente problema de actualización del currículum, sino que lo que impartimos, yo llevo impartiéndolo como profesor 20 años y a mí que no me saquen de esto, ¿no? Me gustaría comentar con Ramón. Ramón, el profesorado, ¿estamos actualizados? ¿Tú crees que está actualizado? Y que hay veces, por la percepción que tiene Elisa, ¿es cierto? Bueno, ahí yo creo que habría que diferenciar. En primer lugar, por ser la primera intervención, esperar que la representación que yo hago no esté muy influenciada por la parte directiva, ¿no? Y que también por la parte directiva te pregunto otra cosa. Sí, no te preocupes. La directiva es capaz de trasladar la respuesta oportuna. Pero en ese sentido yo creo que habría casi dos contenedores distintos. Hay ciclos formativos que por su trayectoria, por su antigüedad, por su tiempo, tienen un sector productivo completamente
asociado, definido y con una determinada continuidad. Y hay otros ciclos formativos que, o bien por ser de soporte o bien por ser ciclos formativos que tienen una inclusión laboral pequeña pero en multitud de empresas diferentes, no tienen un referente tan claro. Cuando tú eres profesor de un módulo profesional que pertenezca a un ciclo formativo que tiene un referente productivo directo, cercano, tu contacto con la empresa te hace estar actualizado, porque en definitiva tienes uno o dos cauces que te permiten saber lo que la empresa necesita de ti. Entonces resulta fácil, a través del FCT, a través de la formación que normalmente el CE suele estar abierto a prestarla, definir una línea de trabajo y acercarte a ese camino. Pero la mayor dificultad, bajo mi punto de vista, se presenta cuando un determinado módulo formativo pertenece a un ciclo que no tiene un referente tan claro, sino que a lo mejor tipo ciclo, en nuestro caso por ejemplo tenemos un ciclo de una familia profesional de electricidad y electrónica que sí, tiene una inserción laboral, pero una inserción laboral en empleos muy variopintos. Entonces en ese momento es un tanto difícil plantearte si los módulos profesionales se encuentran actualizados o no, porque tendría tantas opiniones como sectores a los que abastece de personal, y cada uno de ellos querría una actualización en una determinada línea y no siempre comunes, porque a nivel de software, a nivel de equipamiento, maquinaria y tal, siempre hay una divergencia que son muy difíciles de solucionar. Pero habría que preguntárselo a la empresa, ¿no? Evidentemente, no pasa por otra respuesta. Pues entonces se lo voy a preguntar a la empresa. Vicente, vuestra opinión, vuestra idea es, cuando os llega un alumno de FP, ¿os creéis que llega con la cualificación que tiene que tener, la actualización adecuada, lo que necesitáis? ¿Os estamos dando nosotros lo que vosotros necesitáis? Y tú has sido profesor también, ¿eh? Hay que decirlo. Un poco con el pasado y un poco, no mucho, porque ahora hay una idea. Yo he estado 30 años en un centro, concretamente en el Instituto Maimónides, y conozco aquellos tiempos de la formación profesional. De hecho, vivo ahora también indirectamente lo que es la formación profesional. Había una pregunta que hacías tú antes y hablaba de qué concepción teníamos nosotros de la formación profesional. Y yo tengo que decir que hay muchas cosas a mejorar, muchísimas. Los conozco a fondo, lo mismo que vosotros. Y como no tengo ningún problema, pues voy a decir aquello que siento y que he visto, ¿no? Ahora cuando en el debate o ahora cuando sigamos hablando. Pero en el caso concreto de qué concepción tengo es que esto ha mejorado muchísimo, con sus muchísimos factores de errores y demás, ¿no? Y ya mejora muchísimo porque incluso ese trabajo diario de la empresa en este caso, pero por supuesto de vosotros, ha hecho que la concepción de la sociedad hacia la formación profesional ha cambiado. En aquellos entonces en los que nosotros empezamos, los que iban, la concepción, digamos, social del que iba a estudiar a FP era el niño tonto de la casa, ¿no? Y eso era así, eso era una realidad. Sin embargo, eso ha cambiado totalmente. ¿Por qué? Pues porque ha habido una preparación, ha habido una formación específica y, de hecho, el grado, en este caso, de los alumnos que se incorporan al mundo laboral es importante. Dicho eso, perdonad el preámbulo, me preguntaba exactamente cuál es que si nosotros vemos al alumno lo suficientemente preparado, lo vemos con lagunas. Lo vemos con lagunas. Y vemos con lagunas precisamente porque a veces no hay, bueno, a veces no, yo pienso que casi nunca un acercamiento real de la empresa a educación y educación a la empresa. Es difícil encontrar el profesor que conoce a fondo la empresa y es difícil encontrar, en este caso, el empresario que sabe lo que es la formación profesional. Ahí tenemos una tarea muy difícil. Muy difícil, yo no sé, consejería de trabajo, consejería de educación y tal, para ir de la mano en muchísimos aspectos. De todas maneras, ahora entraremos un poquito más en detalle. Gracias, Vicente. Quería continuar con Lisa, porque Lisa estaba hablando. Me decía que había compañeros tuyos que iban sin mucha vocación y sin mucho interés, ¿verdad? Lo que acaba de decir Vicente es real, totalmente real, ¿no? Yo creo que todavía existe esta sensación de que no sé qué hacer, voy a hacer un curso profesional, ¿no? Y efectivamente más del 50% de la clase era así, ¿no? Voy a que pase el tiempo allí, pero realmente no me gusta, pero luego no sé qué hacer.
Bueno, hace poco, la semana pasada, estábamos buscando personal y empecé a hacer, claro, lo típico. Yo llamo a Gran Capitán, a Rafa, y digo, Rafa, necesito a alguien. Y me mandó 3 chicas, 3 de las cuales no tenía ni idea de lo que querían hacer en su vida. Y yo dije, perdona, pero estás aquí porque yo quiero este perfil. Tú puedes con este perfil. De las 3 ninguna se quedó porque creo que se asustaron, porque era tan claro lo que quería yo. Dice, quiero implicación emocional y profesional. Y eso a lo mejor la gente, los niños, porque realmente son niños, mi compañero, yo a su madre casi tenían 18 años, yo tenía 34, 33, no, yo tenía las ideas muy claras y veía que ellos estaban totalmente perdidos. Yo era la pesada del patio posadero, porque era así, ¿no? Siempre con mis presentaciones. Entonces sí, a lo mejor le falta eso a los chicos de ahora, ¿no? De falta motivacional, pero porque tampoco les saben enganchar al tema, ¿no? No sé si de parte del profesorado, a lo mejor en lugar de un libro, si la tecnología es lo que engancha a los chicos, vamos a la tecnología, no si el móvil, si estaban todos así como con el móvil aquí y el profesor explicando, no podemos saber eso, creo que lo veis todos, ¿no? Y yo dije, Juanine, pero si estás aquí 3 horas haciendo eso, quédate en tu casa porque realmente no sirve de nada el tiempo, ¿no? Una persona muy práctica por lo menos. Y entonces veía que cuando el profesor tenía un trato un poquito más cercano, como un lenguaje un poquito más similar, y utilizaba los instrumentos que ellos utilizaban, entonces a lo mejor tenían un poquito más de éxito, ¿no? En lugar de impartir la clase tradicional de yo explico y tú escuchas, y entonces, bueno, a nosotros, no sé. Aquí, yo creo que lo que está diciendo Lisa es un poco todo lo que se habla muchas veces de la innovación en el aula, y voy contigo, Ramón, ¿lo llevamos la innovación al aula en nuestros módulos o estamos acomodados a dar lo que damos? Porque yo tengo preparado esto, lo llevo dando así 5 años, en mis últimos 5 años he dado este módulo y lo doy de esta forma. ¿La innovación a esa? ¿Crees tú que la innovación, y no te hablo de innovación, cuando hablo de innovación no me refiero a utilizar las últimas tecnologías, que la administración nos proporcione toda la dotación, que ahora hablamos de la dotación que tenemos, sino lo que podemos hacer nosotros? Ahí creo yo que hay un salto de madurez que vive todo docente. Yo creo que el primer momento llegamos que o bien nos comemos la orden que regula el ciclo y queremos verla por completo, o bien nos apoyamos en un libro de texto, ya depende del carácter que tenga cada uno de ellos, y se trata de llevar a cabo una clase solemne, academicista, con sus prácticas asociadas, pero con una rigurosidad. Y yo creo que llega un momento dado en el que se enciende la luz y nos damos cuenta, y más aún cuando, haciendo un poco el matiz al hilo de lo que comentaba la compañera, la madurez del alumnado se va viendo a lo largo de décadas que va en detrimento, y por tanto yo creo que parte de la innovación que debemos de tener en nuestra aula es la captura de su atención, que anteriormente tenían muy claro lo que deseaban hacer y actualmente cuesta un poco más de trabajo. Al hilo de eso, abriendo un pequeño paréntesis, el otro día en la clausura de ciclos formativos tuvimos la visita del presidente de la Asociación de Frigoristas Andaluces, y nos comentaba que una de las preguntas que le hacía al alumnado era ¿cómo te ves dentro de 4 años? Y la respuesta era nula, no había habido una reflexión previa. Quizá a lo mejor nosotros con su edad a 4 o 5 años no sabríamos lo que queríamos, pero a 2 o 3 sí que casi seguro que teníamos una imagen de lo que queríamos. Entonces, volviendo un poco al hilo de lo que decíamos... ¿Perdona? ¿Sí? ¿Eso de quién es culpa? Porque es culpa nuestra, al final también es del profesor, también es parte del equipo directivo. También veo por ahí compañeros de FOL. Yo estoy convencido que en formación y orientación laboral tendría que haber también parte de orientación. Tendría que haber la parte de orientación que me consta que, porque veo a algún compañero mío hacer juegos en el suelo y hacer unas cosas muy raras, me consta que lo hacen, pero también me consta que hay otros centros que el compañero de FOL, y sé que alguna compañera de FOL ahora me mataría si me pillara, después de algunos casos, de algunas ocasiones. Cuando digo que, vale, es muy importante saberse la nómina, pero hay parte de orientación.
Sí, yo creo ¿En los centros se hace una buena orientación al alumnado? ¿Crees tú como director? Sí, yo personalmente creo que, al hilo de lo que estabas comentando, yo creo que se hace una buena orientación, pero como cualquier plato, como cualquier trabajo, debe haber una base. Y la base quizás sería objeto de que esta mesa durase horas y horas, porque creo que el grado de madurez con el que un alumno nos llega a nosotros no solo puede ser responsabilidad de ser corregido por parte del centro, sino que hay un nivel de funcionamiento en casa en el que la estructura familiar ya no es como era antes, y eso hace que la asunción de tareas que antes hacíamos desde pequeños, pues quizá al día de hoy esté un poco más obviado, hay un poco más de caos en la estructura, digamos, la propia madurez del alumno, y entonces, claro, cuando el alumno llega a nuestro centro con una madurez inferior, creo que por mucha dinámica y tal que se lleve a cabo en formación y orientación laboral, se puede contribuir a mejorar, pero tampoco va a ser la panacea si en su dinámica personal la madurez no está siendo cultivada en su entorno familiar ni hay una responsabilidad importante. Hay una cosa, perdón, que Sí. una cosa que también es importante. Sí. Generalmente cuando al alumno, digamos, se le dirige prácticamente al final de su ciclo. Sí. Y de hecho ya la capacidad de reacción del mismo es pequeña. Si no hay un entorno familiar adecuado y si de hecho todo depende del profesorado, el profesorado tiene sus limitaciones y las puede hacer en el momento que realmente le compete, que es al final del ciclo. ¿Qué pasa? Yo creo que se debía de propiciar el tener reuniones y además incluso de este tipo con los alumnos en cursos anteriores para que de ellos vayan pensando en algo que, por supuesto, no se le ha ocurrido pensar. Y yo creo que hay que prepararlo para ese momento, que es el momento de la decisión, que la mitad de las veces es una decisión precipitada y además sin rigor ninguno, porque un chiquito con una edad jovencita no puede determinar cuál va a ser su futuro profesional si no tiene una vocación muy definida. Esa orientación, la verdad es que se lleva a cabo en cursos previos a lo largo de la ESO. Y antes de que ellos decidan, porque sí que es verdad que aparte de que la madurez del alumno ha bajado, las decisiones se están anticipando en su vida. Una persona de una edad media, de los que estamos aquí en la sala, nuestra primera decisión importante era ciencia o letras en tercero de U. Antes de eso no había más decisión, y estos chicos viven desde primero de la ESO una serie de decisiones de optativas, y bueno, el trabajo ya de la orientación en los centros, ya fuera de FOL, va intentando acercarlos, pero verdaderamente es lo que decimos, el grado de conocimiento. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era pequeño, que mis padres tuvieron una diferencia conmigo de llevarme a Jaén Capital, a un lugar, sería una sede de la Delegación de Educación, pues para conocer que se podía estudiar en Jaén, que se estudiaba en Granada, que se estudiaba en cada lugar. Hoy día toda esa información está completamente invertida, la tienen a su disposición ya no solo a través de los orientadores, sino en cualquier lugar, en cualquier web. Y en cambio parece ser que la sobreinformación no está dando el mismo resultado de madurez en las decisiones sobre el alumnado. Es curioso, es un tema más sociológico quizá de estudiar y que le demos solución. Luego, volviendo un poco a la pregunta, creo que en cada materia se trata de hacer ya, porque como la carrera es una carrera de obstáculos continua, ya hoy día nadie acaba en una licenciatura, viene el máster posgrado, o acaban antes, o si incluso salen del itinerario educativo con una formación final de formación profesional, nunca dejamos de formarnos. Creo yo que ya en los propios módulos profesionales la cercanía que se va teniendo con el alumnado permite muchas veces que de forma transversal se esté haciendo una labor también de orientación para la siguiente etapa que vendrá, ya sea con formación reglada o no reglada. Sí, pero a mí muchas veces tengo la duda si el profesorado estamos trabajando, además de las competencias profesionales, que las estamos trabajando, obviamente, las personales y las sociales, o nos estamos centrando solamente en las profesionales, cuando las personales y sociales son igual, están en el currículum, son igual de importantes, y al final tanto ella como alumna nos está diciendo que son fundamentales y él como empresario nos está diciendo que las necesitan. Entonces a lo mejor tenemos que empezar a enfocar de una forma diferente, con una metodología distinta, ¿no? Integrando todas las competencias, no solamente las profesionales, sino las personales y las sociales, ¿no? Hola. Hay una cosa que yo no soportaba, lo admito, esto de la formación. Yo soy una persona muy trabajadora y además tenía familia, trabajo, esto y lo otro, pero tenía que estar esas horas, porque si no, no conseguía el título, ¿sabes? Y yo digo, pero a ver, si yo en una hora produzco 100
y otra persona en 5 horas produce 100. ¿Por qué me tengo que quedar 5 horas? ¿Sabes? Yo creo que eso que dices tú es verdad. El cambio sociológico, evidentemente, lo ha habido desde la familia, siempre vamos mano de la mano, ¿no? Pero que es la asunción de responsabilidad, que no tiene ya el pequeño joven, porque desde chico, no, cariño, te la hago yo, espera que tú no eres capaz, no sé qué, no sé cuánto, hasta que tiene 20 años que, no, que tú te tienes que quedar aquí 10 horas porque eso, yo sé que tú necesitas 10 horas. No, a ver, yo te doy a ti la libertad de quedarte aquí 1 hora o 10 horas, te doy tutorías cuando tú lo necesitas, pero no me obligues a estar aquí 8 horas, ¿entiendes? Porque cada uno tiene su capacidad, uno tarda, eso lo que he dicho, 8 horas y el otro tarda 3 horas. A lo mejor podría ser una posible mejora, ¿no? Por parte del alumnado que dice, bueno, no estoy aquí aburriéndome y si ya cuando no quiero, salgo y me voy, pero luego produzco. A ver, el resultado tiene que estar, ¿no? Y luego también otra cosa que tú has comentado también, muchas veces la participación de la empresa, que sí. es la estancia en la empresa. Comentabas, sí. Por ejemplo, que tú no habías conocido cuando estudiaste, no conocías la FP Dual o la FP Empresa, que también hay por aquí un compañero. No la conocías, ¿verdad? No, pero de hecho luego me informé y dije, jolín, si esta es la solución, si un FP, formación profesional en la empresa, o sea, no en la escuela, ¿no? Me parece... Hay un tema que para mí también es muy importante, que es el tema de hacer un distingo entre lo que son las asignaturas comunes y las asignaturas eminentemente prácticas, ¿no? Estamos hablando de una formación práctica, formación cara al mundo laboral. ¿Y qué pasa? Pues ahí hay un desconocimiento, ya decía yo, en parte importante por parte del profesorado y por parte también del alumnado de lo que van a recibir fuera de ello. Pero lo que sí es importante es que hay que ir de la mano, porque de hecho, independientemente, cuando tú vas a crear un módulo nuevo, pues resulta que te encuentras con profesores que no han tenido a lo mejor experiencia ninguno en el mundo laboral. ¿Y eso cómo se come? ¿Cómo yo, químico, puedo dar clase de tecnología química? Lo puedo dar de tecnología, pero de práctica, de hecho, estaría mucho más ayudado si he tenido una experiencia profesional importante en el exterior. O incluso, si pudiera compaginar mi vida, digamos, docente con la vida laboral. Pero eso es tabú, eso es prácticamente la administración de que dice, que locura. Tú una dedicación que no sea exclusiva, una auténtica barbaridad. Si nosotros queremos formar a auténticos profesionales que después se incorporen con toda garantía a la empresa, tenemos que tener los mejores profesionales que puedan impartir esas clases. Y no digo yo esto, que los mejores profesionales sean, no, pero que sí es importante que conozcan ese mundo profesional. Entonces, aquello que entonces se vivía, que era la dedicación plena, la dedicación normal, la dedicación exclusiva, es una cosa a la que tendremos que volver si queremos formar a esos profesionales. Hay profesores que trabajan en exclusiva que por supuesto conocen a ciencia cierta todo lo que están, digamos, impartiendo, pero es verdad que ayudaría a los alumnos el tener profesores que salgan o hayan salido del mundo de la experiencia laboral. Y comentando, muy relacionado con lo que tú estás diciendo, están, por ejemplo, o como solución, podrían ser las estancias formativas del profesorado en las empresas. Eso, que durante muchos años lo hemos venido reclamando el profesorado, ahora la administración por fin vuelve a ofertarla, aunque también te os digo, primero te lo lanzo a ti, vuelvo a ofertarla y te lo lanzo a ti. El profesorado no lo solicita. De hecho, este era uno de los temas que yo, por si no sabía, lo traía para sacarlo a colación. Efectivamente, antaño, una persona que trabajase en una tienda como dependiente, bueno, pues se permitía que llegase como novel, que no tuviese idea de nada, y con el tiempo pues se le iba formando. Hoy día, así que se contrata un trabajador, la exigencia es que desde el primer día esta persona tiene que tener unas competencias claras y saber estar, que también con el tiempo las irá ampliando, mejorando y completando, pero se le exige de entrada esa profesionalidad. Bueno, pues yo entiendo que con el profesorado tendríamos que estar en lo mismo. El profesorado no puede ser que yo entre como profesor con una plaza fija en propiedad, y en este caso me refiero pues a la situación de los institutos públicos,
y he tenido la suerte pues de entrar muy joven y hasta que me llega la jubilación pues estoy dando clase. Y bien, ¿y usted cuánto tiempo ha estado en una empresa? Pues nunca. Aquí hay un divorcio que por mucha tecnología que la administración intente poner en los centros, o por mucho que yo ponga interés, me estoy perdiendo algo y no estoy transmitiendo algo que la industria necesita, o que esta persona como profesional carece de unas competencias que soy incapaz de formarlo. Entonces, hace bastantes años, estando de directora María José, se salió una convocatoria que permitía como un año sabático al profesorado, pero para poder ir a trabajar a la empresa. Hubo que retirarla porque fue un fracaso. Es que, no sé, si de 15.000 profesores lo pidieron 100, date por satisfecho. Y entonces, pues hubo que retirar la convocatoria. Pero esto hoy día es una necesidad imperante. Todo el mundo tiene derecho a presentar, a que por su titulación, porque son los requerimientos, pueda ser profesor, pero también el alumnado y la administración puede exigir al profesorado que tenga una actualización. No tanto, también en conocimientos, pero también en experiencia laboral. Y tendríamos que pasar por el mundo laboral. Y ahí es donde se nos ve un poco cuando hablamos con empresarios que nos dicen, bueno, pero si es que el que me ha venido, el profesor o la persona que coordina a estos alumnos, veo que algunos detalles no los tiene. Y eso también nos deja a todos un poco en el aire. Y este sería un tema que la administración tendría que potenciar. Sacar por convocatoria y después valorar a través de unos puntos o a través de todo aquello que serían los traslados, los méritos, reconocer estos esfuerzos de estas personas. La actualización no solamente es a través del CEP, sino que también a través de las empresas. Conocimiento y actualización. Yo, si me permite, y bueno, tú como estás en activo no te puedes pronunciar con respecto a eso, pero yo he estado 4 años de director ahí en el Maimónides y yo me he encontrado en la rama profesional auténticos profesionales y sin embargo algunos que de hecho yo no podía vender su imagen ante los padres porque verdaderamente eran totalmente nulos, personas que no tenían ni puñetera idea y sin embargo estaban ahí y me lo tenía que comer con sopa porque la administración no tiene recurso alguno para decir, oye, tú no vales. ¿Por qué? El hombre era puntual, sí, el hombre asistía a sus clases, sí, el hombre no faltaba nunca, no se ponía malo, pero era un desastre y sin embargo te lo comas con sopa. Eso en todos los centros. Y tú en el tuyo tendrás unos cuantos, pues te lo tienes que comer. ¿Por qué? Pues porque de hecho no hay ninguna forma de acabar con eso. Eso es un problema, porque eso después que lo sufre el ¿Me permite? Hablando de esto, la misma motivación que a veces le falta al alumno también le falta al profesor. No sé si en ese sentido. Si el profesor está motivado realmente, entonces cuando trabaja, ¿no? Y allí está también el trabajo previo del que va a apositar no solamente para tener trabajo para toda su vida, sino para realmente aportar algo a la sociedad, porque lo dije el año pasado y lo vuelvo a reiterar, es muy importante el trabajo que hacéis vosotros, porque le estáis formando a nuevas mentes, a los adultos del mañana, por lo tanto tenéis muchísima responsabilidad, ¿no? Me parece, vamos, que si sois conscientes de esto desde chico, es que tenéis el mundo en vuestras manos y a lo mejor de verdad que no se os reconoce ese potencial que tenéis porque la sociedad, igual que el FP, consideran que sean los de tercera clase, el profesor así el profesor. En Japón los profesores son los mejores pagados del país porque reconocen que son los que crecen la sociedad, ¿no? Y aparte de eso, que te quería decir otra cosa. Se me ha olvidado. Es que me emociono con las cosas. Porque creo que a veces es bueno que a nadie nos gusta que nos destapen nuestras vergüenzas, pero creo que todos, si hacemos un poquito de introspección, pues podemos decir, sí, en eso a veces también nos equivocamos, ¿no? ¿Tú querías intervenir? Sí, yo quería comentar que al hilo de la intervención que estaba diciendo antes, de los grados de madurez que va alcanzando un docente, yo creo que todos llegamos con la intención de impartir toda la programación, conceder la misma importancia a todos los resultados de aprendizaje, dedicarle un tiempo parecido, tratar de hacerlo todo. Y luego va pasando un poco el tiempo y llegamos a una situación de madurez en la que decimos casi
causa-consecuencia, como dicen en mi tierra, aceitunita a la boca, huesecito a la calle. Contenido teórico mínimo, directo y necesario, y aplicación práctica directa. Yo creo que es una mecánica que hace 20 años era muy difícil, porque cualquier rectificación o actualización que tú querías hacer en tus propios apuntes, que generalmente en formación profesional trabajamos con nuestros propios apuntes, la llevaba a cabo y suponía una sarracina, tener que tocar unos apuntes hechos a máquina, porque ya no me valía este folio, quiero meter este párrafo, quiero cambiar. Pero hoy día con los medios que tenemos es muy sencillo coger, en aquel momento en el que estás preparando tu curso, coger tu pendrive, mirar lo del año pasado, decir aquí esto falló. Yo muchas veces en mi cuaderno de evaluación tengo una hoja de Excel que horizontalmente da la puntuación que ha sacado cada uno de los alumnos, pero verticalmente trato de calcular qué puntuación ha sacado cada una de mis preguntas del examen. Con lo cual, sabiendo la media que en una clase de 20 personas se ha obtenido con respecto a una pregunta que yo he hecho, puedo plantearme el grado de éxito que hemos tenido en ese matrimonio alumno-profesor, pues para en un momento decir, bueno, el año que viene por aquí hay que pasar con otra técnica, para que esto, si es importante, se aprenda de otra manera. Entonces creo que egoístamente, y hablo egoístamente porque aunque no nos demos cuenta, quizá ahí esté el planteamiento, nos vamos conduciendo a esa mecánica de, o al menos deberíamos de ir en ese camino, un planteamiento teórico es necesario, justo, y una aplicación práctica lo más real posible. Eso hace que muchas veces la atención no divague en la clase, hace que el convivir con el alumnado sea mucho más sencillo y hace en un momento dado que nuestro rendimiento se eleve de una manera tremenda. Pero para eso tenemos que llegar al grado de madurez en el que, si es necesario, y hablo desde el punto de vista de electrónica y telecomunicación, que evidentemente a lo mejor en otros lugares los libros de texto son formidables, pues discriminemos el uso del libro de texto y le demos inventiva y le demos una creatividad a nuestro propio desarrollo del curso. Yo tengo un determinado caso en el que algunos alumnos hace pocos años me vinieron quejándose que en una clase de formación profesional de grado superior se estaban dictando apuntes. Eso al día de hoy, pues evidentemente me imagino que el profesor o la profesora, bueno, pues sería una dinámica a corregir en un futuro, pero es algo intolerable, evidentemente hubo que rectificarlo, ¿no? Pero al día de hoy el tiempo es oro, el tiempo que tenemos en clase todos decimos que nos falta, porque ninguno acabamos nuestra programación plenamente, y tenemos que tratar de pensar cómo conseguir más en el mismo tiempo, y eso es que es necesario, y en eso el paso por la empresa también es fundamental. Yo me acuerdo cuando estaba en la fábrica, en la segunda fábrica en la que estuve, me dedicaba a métodos de tiempo y movimiento. Cuando yo hacía en un momento dado un análisis de un determinado robot que hacía un ciclo más rápido o algo, hacía las cuentas de esta pieza, cuánto fabricamos al año, tanto, bueno, y esto supone un ahorro anual de tanto, y supone un ahorro mensual de tanto, vale, este estudio me ha llevado 12 días, ya le soy rentable a mi empresa desde este momento, porque es una preocupación que como funcionarios no tenemos. Hacía mi cuenta y decía, esto repercute X millones de pesetas o 800.000 pesetas, que en aquel entonces eran pesetas, al año, lo dividimos entre meses y esto es tanto, esto es un poquito más que mi sueldo. Bueno, pues si este movimiento de 12 días ya ha supuesto que mi sueldo a la empresa le está saliendo rentable, mi continuidad está más o menos defendida. Y quizá esa filosofía en el ámbito, aunque no pese, y estamos hablando francamente, no la tenemos del todo cuando somos funcionarios. No entendemos que nuestro salario o nuestra contribución a la sociedad tiene que ser rentable y que tenemos una responsabilidad grandísima, porque esos chavales que tienen 18 años ahora mismo, dentro de 6 o 7 serán población activa de hecho, pues no población activa en aprendizaje, sino población activa de hecho, y nos estamos preocupando por 1000 cosas para ese temido PIB o ese valor de cotización de nuestra deuda pública o algo. Y verdaderamente una de las grandes masas que mueve la competitividad de un determinado país es la calidad que tengan los alumnos que salen de su sistema. Y muchas veces quizás nos demos cuenta que somos una máquina que producimos anualmente una serie de alumnos, venga, y cuanto mejor preparado esté, mayor contribución tendrá nuestro país. Por eso hacía un poco el hecho de hablar egoístamente, porque el confort de la clase, cuando uno alcanza esa madurez, mejora. La atención a la diversidad, porque en un momento dado determinados grupos van por la práctica 4 y otros se permiten el lujo de ir por la práctica 3 y sobre ellos son los que nuestra labor debe de estar para que alcance el ritmo de los demás, puede ser algo mucho más tedioso, mucho más difícil de llevar, que nos agote un poco más, pero el confort de la clase, el rendimiento y tal, se eleva muchísimo por la materia prima que tenemos, que no podemos olvidar. Y yo creo que es muy importante llegar a esa madurez. Un momento, Enrique, ¿vale? Porque antes quería preguntarle a Ramón, que me parece genial, pero ahora yo soy profesor, ¿vale? Sí. Y yo doy 2 módulos en un grado medio y otros 2 módulos en un grado superior. Y si fuese PT, otros 2 módulos, sí, o otro módulo por lo menos en una ETB básica. Sí. Me tengo que poner el gorrito de cambiar de metodología con el nivel del alumno diferente. Es decir,
muchas veces la administración no es consciente de lo que yo tengo que cambiar para pasar de FP básica a grado medio, de grado medio a grado superior, luego volverme, me vuelvo loco, pero es que tampoco el equipo directivo muchas veces cuando me organiza mi horario, me estructura mi horario y está pensando muchas veces en el bien del alumnado, pero no está pensando en el bien mío, que al final de curso, después de haber pasado por básica, medio y superior, acabo para pegar un tiro. Yo entiendo ese tema y puede parecer impopular lo que yo comente, pero en cualquier trabajo fuera de la docencia, si aquí hablamos por ejemplo con Vicente, me imagino que cuando él desempeñe su trabajo en una determinada franja horaria está con un determinado traje y una gorra porque está hablando con un grupo de inversores de un determinado tema, a la siguiente franja horaria a lo mejor está atendiendo a uno de los trabajadores de la corporación a la que ha podido pertenecer o pertenezca, y a continuación está tratando de solucionar un conflicto dentro de sus propios... Es decir, el cambio de gorra, aunque nos pese, creo que forma parte de nuestra profesionalidad. Evidentemente debe ser... ¿Me escucháis bien? No, perdonad. Evidentemente es difícil, pero yo creo que una jornada de formación profesional debe ser para que critiquemos a la situación de la administración, critiquemos la situación en la que nos movemos, critiquemos nuestros centros, pero hablando de crítica positiva, y reflexionemos, hagamos autoevaluación. Y yo creo que es muy importante eso. También hay una cosa a tener en cuenta, Floren, y es que generalmente, al menos los centros que yo conozco, la atribución docente, el reparto de materias, se lleva a cabo en el seno del Departamento de la Familia Profesional, con lo cual hay una cierta... No necesariamente en todo, y además la organización de horarios sí que no... No, evidentemente en ese sentido no. Sí. Me quiero referir que muchas veces, por ejemplo en el ámbito mío de la electrónica, es tan sumamente amplio. Una vez habla de informática, programación, antenas, transmisiones, redes. Cada uno de nosotros tratamos de irnos especializando con el tiempo en algo de ello, ¿no? Y entonces tratamos de respetar un poco ese reparto. Se trata de una decisión que a lo mejor es por la madurez de los años que lleva esa especialidad allí, pero es importante que ya que nos especialicemos, que seamos solidarios en ese sentido. Si nos especializamos en la atención a un alumnado muy delicado como es la formación profesional básica, que lo hagamos para intentar hacerlo a largo plazo y que tratemos de ubicarnos donde más cómodos nos encontremos siempre que las posibilidades lo permitan. Sí. Mira, yo al hilo de lo que está diciendo Ramón, que coincido, y además aquí en la mesa estamos 4 personas que hemos sido profesores y otros continúan siendo profesores. Yo, por otra parte, cuando acabé la carrera, estuve 4 años trabajando en una empresa de mantenimiento, una fábrica que no cerraba en las 24 horas, era una fábrica química. Y no se podía, cuando había averías no se podía parar la fábrica, se tenía que reparar en marcha y tenías que tener una formación que en aquellos momentos que yo me veía libre, que no tenía preocupación porque estaba funcionando, era el momento que yo buscaba mi formación, mirar todos los planos, estudiar todas las posibles situaciones. Esto me sirvió mucho porque este bagaje y esta experiencia es la que intenté trasladar a la escuela, amén de la propia programación. La programación es un tema, pero después hay que saber transmitir cómo se trabaja, cómo hay que enfocar, cómo hay que reflexionar y cómo hay que aplicar todo lo que yo estoy sabiendo. Entonces, yo en la escuela, y eso hoy todavía lo veo, tenemos que hacer en los institutos y en los centros, tenemos que hacer una reflexión. La libertad de cátedra. Aquí hay un malentendido con la libertad de cátedra, de que yo, profesor, cuando entro en el aula, tengo mi programación. No, esto ya no es así. Hay un departamento, hay un equipo de profesores, hay un equipo de personas que trabajan y que enseñan esta profesión, que me debo al equipo, y el equipo se debe a mí, pero todo se debe estudiar, reflexionar y consensuar. Yo no puedo decir que tenga mi programación y voy con mi programación y nadie me saca de aquí. Y este es uno de los temas candentes que tenemos actualmente en los centros. La administración lo sabe, pero es difícil hincarle el diente a este tema. Se ha intentado cambiar que la distribución o la adjudicación cada año de los grupos que voy a dar y de los módulos no esté sometido al criterio del más antiguo elige, sino que a través de criterios pedagógicos
se tiene que realizar la distribución. Pero bien, esto ha quedado muy bonito, más o menos se aplica, pero se aplica muy disfrazadamente. Es curioso de que con la LOCSE y la LOE aparece un módulo que es el de libre configuración. Bueno, pues para muchos centros el módulo de libre configuración es que si el profesor A no tiene horario, se le aplican estas horas. Que no digo que esté generalizado, ojo, planteo ideas, planteo situaciones que me veo y eso me obliga a hacer reflexiones. Hay mucho departamento que por situación, porque ya son los profesores de mucha antigüedad, aquí no me toques porque ya por lo que me queda no voy a entrar yo a reformar mi vida, y entonces están muchos temas en tela de juicio. Deberíamos reflexionar todos los profesores mi actitud y mi trabajo en el departamento. ¿Realmente estamos programando y realmente estamos pensando en el alumno? ¿O todas mis actuaciones van por este cauce? ¿Cuántos problemas estamos teniendo en impartir enseñanzas por la tarde? Los institutos y varios centros por la tarde están vacíos. El capital económico que está invirtiendo la administración ahí se está frustrando porque no hay forma de ofertar más enseñanzas, porque no hay más forma de crear más unidades en los centros. Entonces, cuando yo tengo un horario, que es legítimo que yo intente buscar un horario que me aporte pues, cierta comodidad o el que más me guste, pero pensemos que estamos en una función de cara a un público, a unas personas y a una formación, y que lo que prima es este tema. Pensar en el sujeto, en la persona que va dirigida a la formación y en el futuro de esta persona. Y esta es un poco la reflexión que yo quisiera que se hiciese, porque es verdad que la administración tiene también que reflexionar en muchos aspectos. De hecho, llevamos un retraso en Andalucía con respecto a sacar una normativa que regule la FP, no la FP que se imparte en los institutos, sino una unión entre lo que sería el Instituto de las Cualificaciones, que es el organismo encargado de reactivar, de actualizar y de mejorar los contenidos. Lo que es todo el tema de empleo. Qué curiosidad que desde los institutos vemos a la gestión que hace empleo con los cursos para el empleo como una agresión a mi puesto de trabajo. Que no todos los sujetos que hay ahora con necesidad de formación, hay gente que está con un paro y hay que actualizarles o cambiarles o darles otra nueva cualificación profesional. Pues estas personas, su puesto idóneo más indicados son los cursos que da empleo, porque los dan un tiempo más corto para una cualificación muy concreta y unos horarios adecuados a estas personas. Enrique, y perfecto, y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero esto es como la Jennifer López y el anillo para cuándo, y la dotación para cuándo. Porque claro, muchas veces la administración... Mira, yo de la dotación te doy ya una opinión personal. No el centro que tiene más dotación da la mejor formación. Cuando yo entré en el año 80 aquí, vine aquí a Córdoba, empecé dando clase en Barcelona, en el cinturón del Bajo Llobregat. Pero ya en mi experiencia en la delegación conocí dos centros, uno de ellos, pues el que estaba yo, que estaba equipado, relativamente estaba bien, y otro que suplía la deficiencia con un trabajo del profesorado y una dedicación al profesorado que yo no puedo cargar el resultado académico exclusivamente con el equipamiento. También tenemos que pensar que hay que añadir algo más. Es verdad que esto ha cambiado ahora. Es verdad que la administración ahora está económicamente bajo mínimos. Y la administración ahora en este momento está potenciando lo que se llama la formación dual. La formación profesional dual no es la panacea, pero viene a cubrir dos cuestiones. Uno, las deficiencias en cuanto a equipamiento y el acercamiento de los puestos de trabajo en las localidades de la provincia y de la capital con las necesidades de formación.
Ponemos que en Fuente Palmera hay necesidades de gente relacionada con el mundo textil, pues se implanta allí un módulo formativo relacionado con la empresa y del mundo textil, y los alumnos aprenden en la empresa y la teoría en el centro. Hoy por hoy es muy difícil, pero muy difícil que la administración pueda equipar correctamente a los centros, por una cuestión de cambio de material, de cambio de tecnologías y por una cuestión económica. ¿Y por qué no termina de desarrollarse o de relanzarse lo suficientemente en todos los centros, no en todos, pero en muchos centros, la FP Dual? ¿Cuál es el principal? Un problema, solo uno, Enrique. El primer problema que yo le veo a la FP Dual es que exige de una voluntad por parte del profesorado para organizarse mejor, programar de otra manera distinta y de implicarse de otra manera a la que se está implicando en esas clases que yo doy, que las tengo muy bien programadas, muy bien secuenciadas, pero que no es el caso cuando el alumno, su aprendizaje, que vaya por delante que el aprendizaje no lo ha inventado nadie, el aprendizaje ha sido a lo largo de toda la historia. Yo aprendía de zapatero con un maestro zapatero, tenía que estar 2, 3 o los años que fuese, y cuando el maestro zapatero consideraba que yo ya tenía esas competencias, entonces el gremio me daba el título de maestro zapatero. Es decir, que si el oficio o los procedimientos y la cualificación se puede obtener por este procedimiento, no hay por qué desdeñar en absoluto que el procedimiento este es tan válido como el que pueda tener en la escuela. En los institutos recurriré más al tema científico, a dar respuestas científicas, pero la parte procedimental me falla un poco más, cosa que sí la tengo en la dual. La dual exige un compromiso, una mayor organización y una mejor programación. Pero es más beneficioso para el alumnado y para el profesorado también, ¿no? Mira si es beneficioso, que hay un índice que no me lo invento yo, por mucho que yo trabajo junto con otra compañera que está aquí, que es Isabel, que es la coordinadora de la dual en la provincia de Córdoba, que estamos implicados, ilusionados, pero que nosotros no vamos a hacer una evaluación de la dual positiva, nos la están haciendo los empresarios. ¿Cómo? Que cada año nos piden que quieren entrar más. Y eso es, hoy por hoy, el índice que nos dice que esto funciona. Y sin embargo, los empresarios ven la dual como una de las posibilidades o de las formas de acercarse a los centros educativos y a la formación profesional, Vicente. Bueno, yo sí quería hacer un distingo, porque es lógico, de la formación tradicional y la dual, ¿no? Pero con respecto a la tradicional quería decir una cosita, que poner ciclos en valor es muy bonito, y cara a la administración es precioso después dar datos y decir tantos ciclos nuevos, pero después viene la realidad. Esto es como el que se hace una casa y no tiene dinero. Dios, si tú no hay medio para después abastecer ese ciclo, bendito Dios y que lo veas, porque de hecho conozco ciclos profesionales que están montados cara a la galería, pero después llegas allí y lo que tienen no son medios ninguno para, digamos, propiciar una formación interesante profesionalmente, ¿vale? Y en eso la administración sigue en la misma línea de hace 40 años, por lo menos lo veo así. Después otro tema es la formación profesional dual, y yo entiendo que efectivamente es un buen invento. Creo además que puede mejorar mucho la relación, en este caso profesión, en este caso estudiantil, educativa, profesional, pero sí es verdad que exige del profesorado un trabajo previo que no siempre ha aceptado. Cuando te pegas un lote de trabajar, preparas un trabajo y después no es aquello queda en agua de borraja. Pero después, por parte de la empresa, sucede también que no hay incentivos laborales. Lo mismo que el profesor se queja de que el trabajo que desarrolla como tutor en práctica siempre es mayor que lo que se siente remunerado, entre comillas, por bien horario, cómputo horario, por
En la empresa pasa igual, es que en la empresa tú llegas y dices, tienes que trabajar con voluntarismo, porque el tío que tiene una carga laboral importante tiene que dedicar un tiempo también a estar preparando al alumno que llega, que está ahí, y aunque de hecho va a recibir un beneficio, porque después puede ser que se quede en la empresa, es verdad que exige de un trabajo adicional. Entonces, esto tiene que cambiar, de forma que la empresa, el que se dedique a hacer esa labor tutorial, tenga algún tipo de incentivo. Y creo que eso se conseguirá. Hombre, está hablando que hay un 80% de incorporación al mundo del trabajo de los chicos que están haciendo, digamos, prácticas. Pero en el tema que antes yo decía también, y con respecto a la rigidez que veo en la administración, le veo incorsetada, y lo mismo que hace muchísimos años. ¿Por qué? Pues porque yo creo que los propios centros educativos se podrían gestionar de otra manera para buscar recursos externos que pueden ser importantes. Me acuerdo hace años tuvimos un intercambio en preparación de la cerveza, fuimos a Liverpool y vinieron otra gente de allí y tal, Manchester, Liverpool y demás, y yo me quedé asombrado cuando llegué allí, y centros que trabajaban por la mañana, por la tarde lo alquilaban al mejor postor. Entonces llegaban y lo alquilaban y tenían una fuente de ingresos. Con esa fuente de ingresos mejoraban, digamos, las propias instalaciones del centro. Pero es más, la gente que como nosotros trabajaba en la rama química, resulta que se habían especializado en análisis agroalimentario, y resulta que hacían análisis al exterior, cobraban un dinero, y de ese dinero parte repercutía entre el profesorado que, digamos, hacía el análisis junto a los alumnos, y otro dinero repercutía en lo que era, en este caso, la marcha del centro. Una visión empresarial, desde luego. Pues claro, pero si es que, tío, eso hay que mantenerlo. ¿Qué lo mantenemos? Lo mantenemos todos los que estamos aquí. Estamos manteniendo, digamos, a un producto que de alguna forma puede ser rentable. Eso, por mucho que tú quieras, cámbiale la administración a todos los que nos dirigen, digamos, en la administración. Es que es imposible, eso es imposible, por mucha mentalidad abierta que tengamos. Por eso, esto me encanta, porque supone, digamos, mentalidades distintas para una formación profesional distinta. Y como no sea distinta, apague y vámonos, esto no tiene futuro. Perdonadme que sea a lo mejor muy drástico. Ahora yo lo que sí quisiera es preguntarte una cosa. Venga, hacemos todo eso, ¿vale? Pero ahora ya tenemos formado a los alumnos y nos vamos a vosotros, a las empresas. Sí. Y yo llego imagínate que yo doy clase de administración y finanzas, sí. ¿vale? En administración y finanzas. Con un chaval que ha estudiado el ciclo superior. Oye, tengo este alumno, ha terminado y ha hecho la FCT para que lo contrate. Es que para que pique contabilidad, yo para eso me pillo a un alumno de grado. ¿Crees que las empresas conocen realmente la FP? Te lo dije al principio. No la conoce, pero no la conoce. ¿qué tenéis que hacer vosotros? La administración tiene que hacer cosas, pero ¿y vosotros, la empresa, qué tiene que hacer? Primero, yo creo que la difusión en esto en el que hoy día los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, están en pleno apogeo. Yo creo que lo que hay que sensibilizar mucho al empresario de lo que es la formación profesional y digamos lo que ello va a percibir, y sobre todo las mejoras que va a tener teniendo gente de formación profesional. Pero aquí pasa, eso, por ejemplo, la CECO lo hace. Pero no. Debería hacerlo, ¿no? Pero sí, ya te digo que yo veo que no se está haciendo lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque además después entran los celos profesionales. Cuando tú llegas allí a un chico que reúne todas las condiciones y tienes allí 10 o 12 empleados que están viendo al que llega como una futura competencia que mañana se te puede quedar en la empresa y te puede quitar un puesto de trabajo, o a lo mejor relegar a un segundo plano a uno que tenga un papel importante, esa es otra historia. ¿Cómo dominas tú eso? ¿Cómo lo llevas eso tú a cabo? Es que es muy difícil, es que es una gestión muy complicada. Es que, claro, hay que pensar que la formación en centro de trabajo necesita al centro de trabajo. Y si el centro de trabajo no está concienciado para ello, pues apague y vámonos. Entonces, ¿qué hay? Yo creo que hay que hacer una labor importante, pero la labor importante que le corresponden a ambas, digamos, administraciones. Claro, eso es lo que te quería decir, que no solamente por parte de la administración educativa, sino también el sector empresarial. Claro. Los sectores productivos tienen que hacer algo. Claro. Quería, Lisa, intervenir, ¿verdad? Sí, a propósito de lo que acaba de decir él. De alumnas que también hay empresas. Pues lo que acaba de decir es cierto, pero estamos hablando de un modelo de empresa que es tradicional. Es decir, yo soy el jefe,
luego está el subdirector, luego no sé qué, luego no sé cuánto, ¿no? Como organigrama. Ahora, el nuevo modelo de empresa, que el nuevo modelo de Silicon Valley, etcétera, es un manager, ¿no? Como una cabeza, y todo lo demás está exactamente en horizontal, ¿no? Por lo tanto, ni entra licenciado ni nada, sino entra la mente brillante. Y la mente brillante aporta algo más a la empresa crece, produce más, entonces todos se benefician de ello, ¿no? Quieres ir la seco ya, ¿eh? ¿Qué? La directora de la... Claro, yo con mi parte estoy contenta. Tengo mucho trabajo. Y entonces, sí, lo que dices tú, el cambio es necesario, pero el cambio lo hace que, bueno, aquí tenemos un directivo, ¿no? Por ejemplo, aquí hay unos cuantos directivos, empezar vosotros. Si dais buen ejemplo y ya empezáis a tratar los demás, como, ay, mira, que ha llegado el jovenzuelo, es que hazme fotocopias. No, el jovenzuelo, ¿tú qué sabes hacer? ¿Qué puedes aportar a la empresa? Realmente. Nosotros lo llevamos así, porque tenemos y nuestras, sí, estamos hablando de un equipo de 5 personas ahora mismo, ¿no? Pero las chicas, cada uno es responsable además de lo que hace, porque una vez que tú te responsabilizas de lo que estás haciendo, das lo mejor que puedes hacer. Yo siempre digo, yo no te exijo que seas como yo, porque esto es mío. A ver, pero que tú des lo mejor en tu turno, mientras estés trabajando, eso es necesario. Si no, apague, vámonos, como dices tú. No sé si funciona. A veces sí, a veces. Coge. Una cosita, porque vamos ya justito de tiempo. Quiero que haya intervenciones, quiero que puedan participar. Creo que había por ahí algunas preguntas. Sí que quisiera lanzaros a cada uno de vosotros la misma pregunta y quisiera una intervención corta para poder dejar a los demás participar también. Y es una pregunta muy clara. ¿Cuál es el principal problema en vuestro ámbito, en el ámbito del docente, del centro, de la administración, de la empresa o del alumnado? ¿Cuál es el principal problema que creéis que tiene la FP ahora mismo? Pero no me vale solo el problema. ¿Qué solución se podría tomar? ¿Vale? Empezamos, Enrique, por ti, que tiene tus tablas. Como la confianza da, pues... No. Ay, Dios. Es que son muchos flecos, unos menores y otros de más calado. Habría un poco en la línea de lo que decía Vicente. Hay que actualizar más la enseñanza de la formación profesional, ser más activa, un cambio radical, salir de esos modelos que todavía tenemos por inercia, dar posibilidades que los propios centros tuviesen más autonomía, incluso en la contratación de profesorado, en su propia gestión, en gestionar recursos económicos, y entonces ahí la administración tendría que hacer un cambio radical y bueno, y apoyarlo con una legislación que dé salida y dé competencia a los centros para que puedan trabajar este aspecto. Como lo que se pretende, pero que ahora con el parón y con el cambio de gobierno se vuelve a parar todo y entonces estamos siempre tirando con parches y entonces estamos viviendo esa inercia constante y permanente. Trabajo tiene una historia, lo que es la administración de trabajo, que cuando pone un curso en marcha, primero es mucho más rápido respondiendo a las necesidades que demanda el sector privado. Y después, que cuando contrata profesores, los contrata por actitud, porque hay una experiencia laboral detrás. Habrá un baremo, porque lógicamente hay que hacer una selección, pero ahí va por delante mi experiencia profesional. Y se contrata por esto. Que el tema de que haya profesores fijos está bien, pero que esto también nos tendría que exigir a todos una mayor actualización y una mayor responsabilidad a la hora de dar lo mejor de nosotros. Bien, para mí el principal problema, siguiendo lo que dice Enrique, ya va siendo más fácil la contestación, para mí uno de los principales problemas es la dotación. Verdaderamente algo que, como comentaba antes, el profesor Maduro, el profesor con ilusión, solventa cierta falta de dotación,
con mucha ilusión. Sí que es cierto que hay otra falta de dotación que esa ni la ilusión ni nadie es capaz de arreglarla, no hay mecanismo alternativo, y que verdaderamente, si unimos las dos ideas, hay cierta falta de dotación que repercute ya en la ilusión del profesorado, porque cuando el profesorado presenta una declaración en la que habla de muchísimos años con una dotación ya que se ha deteriorado y es necesario sustituirla, a Enrique le damos la murga, el pobre está buscando, muchas veces nos llama, he encontrado una máquina en tal sitio, tal, pero subimos de estamento y esa necesidad no es contestada ni por primera, ni en segunda, ni en tercera, ni en cuarta petición. Eso genera sobre el profesorado una sensación que, si nos vamos al ámbito empresarial, es aislada solo en esta faceta, en otras no, pero da la sensación de que tu propia empresa no apuesta por ti. Y es una sensación que hay que eliminarla porque va en contra de todo el esquema que hemos planteado de la docencia ideal. Y entonces eso es necesario atajarlo en la medida, evidentemente, que se contextualice la situación económica que hay. Pero existe una palabra que es priorización, y esa priorización tiene que estar presente en el tema de la dotación. ¿Vale? Sí, yo no sé si han cambiado los tiempos desde cuando yo estaba, pero me acuerdo cuando tú pedías para un módulo, digamos un material, te venía asignado el módulo con el material que venía dentro. Eso ya no ha cambiado. Entonces, y aquello de que se supone que me mandan aquí, y esto no tiene nada que ver con lo que yo le decía. Vicente, entonces, ahí Vicente te has quedado antiguo, me imagino que eso habrá cambiado, y entonces me imagino que efectivamente digamos, pienso que siempre la dotación es importante para este tipo de enseñanzas profesionales, ¿no? Yo creo que fundamentalmente aquí yo veo dos cosas. Una, que hay que por todos los medios buscar ese acercamiento real del mundo educativo a la empresa, y un acercamiento de la empresa al mundo educativo. Si no conseguimos eso, apague, vámonos, ¿no? Lo que pasa, Vicente, que el tema también ha cambiado en parte desde que se creó la FCT, las prácticas en empresa. Eso es cuando más contacto tiene la empresa de la FP y la FP de la empresa. Ahora que efectivamente hay que dar otro paso más importante, que no solamente las prácticas en la empresa. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el problema es hablar de problema continuamente. Es como, claro, la solución es, vale, estamos aquí ¿por qué? Porque yo quiero enseñarte algo y tú quieres recibir información. Nuestro objetivo, que tú trabajes y que seas buen trabajador. Para la inserción laboral, ambos tenemos que dar algo de nosotros. O sea que el problema no existe. El problema existe porque estás hablando del problema, ¿no? No sé si entiende mi punto de vista, en plan positivo. Hay que empezar a hablar así. Porque no para mí, para que lo diga yo. Ya, pero tú piensas que si empieza, es que no tengo material, es que no tengo bastante tiempo, es que tengo un programa. Yo soy la alumna y escucho esto. Entonces, bueno, jolines, si no tenemos material, si no tenemos tiempo, estoy haciendo aquí, sí, pero, ¿no? Pero, perdona, Sí. no hablamos de no es la caricatura, la foto fija de la situación no se corresponde exactamente con eso. Ella como alumno de así. Evidentemente estoy de acuerdo contigo que los problemas docentes no deben trasladarse al alumnado porque genera una desilusión. Pero no estamos hablando de una queja continua. Yo por lo menos cuando hablo de la parcela que he hablado de dotación, hablo de queja puntual, justificada y que hace imposible conseguir el resultado de aprendizaje que te marca la orden sin la existencia de ese material que a lo mejor tiene 27 o 28 años, se ha reparado y en un momento de la reparación cuesta ya la acumulación de la reparación es casi el valor de un activo nuevo. Claro. Y eso, aquí está la empresa que puede aportar material, ¿no? Por ejemplo, o la parte de prácticas en esa que es en la... algunos casos es muy difícil porque es como, Pero te está aportando soluciones. es como a lo mejor un médico te puede dar un fonendoscopio, te puede dar un medidor de glucemia y tal, pero no te va a dar una pequeña máquina de rayo X. No, pero invitarte a su centro donde sí hay. Eso sí, pero ya hablaríamos de pasarnos a dual o algo por el estilo. Pero también es verdad que pero, te está aportando soluciones. Vamos a ver, yo con respecto... Perdona, porque vamos justo, pues voy a dejar a la gente, ¿vale? Perfecto, no te importa. Perfecto. Bueno, pues Chechu nos va a hacer de azafata. Hay preguntas
Lo que sigue, preguntas muy concretas, ¿vale? Pregunta a quien vaya dirigido, ¿vale? Se lo vais diciendo, ¿vale? Por ahí Sergio, ¿quién más? Por aquí para que yo me oriente. Fuensanta. Perdón, Floren, pero lo voy a incumplir. No es una pregunta concreta, si me... La primera, macho. Me da igual. Simplemente cuando decíamos la responsabilidad de renovarnos, la verdad que cuando un profesor decide cambiar un poco la metodología tradicional, todo lo que se encuentra son problemas y un entorno muy hostil. Y la sensación de que se la está jugando. Un ejemplo muy claro, yo soy de FOL. El bloque de orientación, para mí lo más cómodo sería darlo como en el siglo XX, redactando currículo y carta de presentación. Yo sé que eso ya no se hace, entonces digo, vamos a trabajar el tema de marca personal, vamos a rellenar el perfil en LinkedIn, vamos a hacer videocurrículum, vamos a buscar ofertas reales que vayáis y me contáis la entrevista. Yo estoy rezando de que ningún alumno me ponga ningún problema. Como yo, ¿por qué te voy a contar mi vida? Tú eres psicólogo, yo, ¿por qué tengo que salir yo? A mí eso me da vergüenza. Y sé que si el chaval se reclama, nadie me va a amparar y me enfrento solo ante el destino. Si encima, Enrique, cada vez más nos obligáis a ponernos de acuerdo con el departamento, yo siempre soy consciente que el raro era yo en todos los departamentos. Entonces, cada uno es de su padre y de su madre. Si tenemos que estar de acuerdo en poner el mismo porcentaje al resultado de aprendizaje, al criterio de evaluación, al final va a salir algo con lo cual no estamos de acuerdo ninguno y con lo que ninguno nos sentimos comprometidos. Perdonad que no sea una pregunta, pero... Es una reflexión, Sergio. En todo caso, me gustaría decir una cosa. Yo no digo que tenemos que ser homogéneos. Lo que sí digo es que el departamento es un equipo de trabajo y yo tengo que trabajar en equipo. Eso es lo que yo estoy diciendo. No quiere decir que yo tenga que darlo todo lo que... No, pero vamos a diseñar el modelo, vamos a diseñar qué programación y en dónde nos movemos y con qué objetivos. Entonces se respeta la libertad de cátedra, pero es que la libertad de cátedra finaliza donde la norma dice que hay que hacerlo de otra manera o hay que hacerlo de esta manera. A esto es a lo que me refiero. Pero los departamentos tienen que funcionar de una forma más unida, más de trabajar en equipo. No solamente porque me lo diga el jefe de departamento, no. Es que el departamento hemos establecido unos criterios. ¿Dónde vamos? Objetivos, cómo lo hacemos y ya está. Y con respecto a la programación, vamos a ver. La programación que tú hagas o los aspectos que quieres llevar a cabo, mientras tú seas capaz de establecerlos en tu programación de centro y en la programación del departamento que se traslada al proyecto de centro, adelante. Si es que no hay problema. Lo que no puede ser es que hoy vengo, que no es el caso tuyo, pero para que se me entienda, hoy vengo animado y hoy pues voy a soltar lo que sea. Y hoy que no vengo bien, hoy pongo exámenes. Y hoy se me ocurre una idea. No, aquí experimentos vamos a hacer lo menos posible y si lo hacemos de forma organizada. Si tú alguna vez tienes algún problema con esto, bien, nos los haces saber, lo trabajamos y miramos cómo podemos hincarle el diente de la mejor manera posible. Hay un centro que estamos ahora trabajando una programación y hay un profesor que tiene el interés y me lo tienen aislado. Bien, no te preocupes, vamos a trabajar con el departamento y vamos a decir cuáles son los objetivos y no las cuestiones personales, que es lo que algunas veces funciona. Sí, yo sí quiero ser un poquito más conciso. Lo único que me ha sorprendido, yo llevo en estos 3 años, yo llevo 20 años de carpintero y me he encontrado que mi experiencia profesional no me cuenta para nada. Yo recuerdo mis profesores de carpintería que solo el hecho de que estuvieran en el taller yo ya aprendía el saber estar. Y luego estáis hablando de que no es compatible el ser docente y el estar relacionado con una empresa. Pero es que tampoco te prima el haber estado en una empresa, que no entiendo el porqué. Eso es lo que comentaba antes Enrique, precisamente que tendría que valorarse, ¿no? Que sería... Este es el gran reto que tiene la administración, que tiene que cambiar un poco el tema. La persona que me venga a la enseñanza con un bagaje empresarial, esa persona hay que considerársela. El académico puro
no es lo más idóneo. El académico con otras cuestiones sí que me da el perfil de la persona. No. Así es. Es triste, pero ese es uno de los cambios que habría que generar. Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta por aquí. Yo también tenía una reflexión. En base a lo que ha dicho Floren, como profesora de FOL, como aquel compañero que me gustaría trabajar con él en el mismo departamento, porque a veces pasa lo mismo, hablamos, pero no era por ahí. Era también sobre lo que ha dicho Vicente, de darle más importancia a la FP. Yo siento que para nada. La actual ministra, con el nombre ya a lo mejor está diciendo algo del ministerio, ¿no? Pero bueno, a lo que voy. Desde la administración, lo queramos o no, empezamos con los niños que van repitiendo y les vamos dando un PEMAR. Del PEMAR pasamos a la FP básica. De la FP básica, sin prueba de acceso ni nada, a un grado medio. De un grado medio, sin prueba de acceso, a un grado superior. Y ahí, ¿dónde trabajas tú esa madurez, esas capacidades, esa base? Que es que a veces, si tú te pusieras a analizar resultados de aprendizaje que ha adquirido el alumno, es que a lo mejor es que no pasa ni uno. Y dice, Dios mío, tampoco puedo yo suspender aquí a todo el mundo, porque es que no es el plan tampoco. Pero es un problema que tenemos y cada vez más. Es que el alumnado llega con una base malísima, al margen de lo que ha dicho Lisa, de quien tenga muy claro que es muy loable, porque compañeros de ESO y bachillerato, lo típico, un alumno bueno de cuarto de ESO. ¿Tú cómo vas a hacer un ciclo formativo? Tú haces matemática aplicada y para bachillerato. ¿Por qué? Es que la FP ahí no hay que estudiar. Estamos desprestigiando nosotros como docentes, estamos desprestigiando a la FP. Y eso no es labor de orientación laboral, eso es labor de orientación desde abajo, de primaria y de secundaria. Entonces, mi orientación ya sería de cara al mercado laboral, de cara a otra cosa, pero yo no tengo que orientar ahí. Se supone que quien ha venido a un grado medio ya viene claro, con esas ideas como venía Lisa. Mi opinión. Me gustaría, Ana, contestarte una cosa. Mira, hablando de un símil, muchas veces desayunando con los compañeros, y algunos los tengo aquí, saben que soy un flipado de coche eléctrico. Y en cuanto llevo 10 minutos tomando un café con alguien, lo tengo convencido y un nuevo cliente para cuando llegue el coche eléctrico a España, porque tiene solo bondades, ¿no? ¿Cuántas familias han caído ya, son muy pocas, de ese pensamiento de que lo que mejor pueden darle a su hijo es una titulación universitaria? Cuando organismos tan reconocidos como la OCDE dicen claramente que el vacío laboral en España se encuentra en la formación profesional. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos de alguna manera trasladar eso, que evidentemente no deje un niño, si tiene capacidades y tal, de acabar haciendo una titulación universitaria por gusto, por prescripción laboral, por como queramos decirlo, pero que pase por el ámbito de la formación profesional cuando sea válido, porque tendrá unas expectativas de empleo muchísimo mayores. Y eso es algo que yo creo que sí que hay que hacer un ejercicio de reflexión y se tiene que conocer. En el momento en el que determinadas cosas, como el símil que he dicho, se conocen con cifras y con realidades, la gente acaba apostando por ellas. Pero es necesario ese ejercicio. Ese ejercicio no es un spot publicitario que aparezca puntualmente, no. Ese ejercicio tiene que partir de abajo arriba y tenemos que perder esos estereotipos que tenemos con respecto a la formación. Y evidentemente esto no es binario, no vamos a pasar del 0 al 10. Evidentemente se ha hecho ya mucho. La formación profesional hoy día no está vista como antes, pero sí que es verdad que hay un peligro, como tú dices. Si seguimos haciendo que el alumnado, este micro que está mal, haciendo que el alumnado no cate la formación profesional, no vamos a ningún lado, porque vamos a ir perdiendo el rendimiento, porque por mucha voluntad que le pongamos, la materia prima es la que es. Y luego yo creo que hay que poner valor en una cosa más. No sé si los convenios son a título particular o ya globalizados, pero nosotros, por ejemplo, en el centro hemos trabajado en convenios en los que muchos de nuestros alumnos de grado superior, cuando van a una titulación universitaria, tienen casi el equivalente a un año de la carga lectiva convalidada. Y eso yo creo que es algo que a unos padres deben de tenerlo presente. Y como ingrediente y accesorio, ya termino, puesto que la madurez del alumnado es inferior año tras año, para los padres puede ser una opción muy interesante que un chaval invierta dos años en un ciclo de formación profesional, si eso tiene su repercusión a nivel universitario en una pequeña convalidación o gran convalidación, siempre y cuando el niño se marche de casa o se aleje de casa o se vaya al ambiente universitario con un año más. Y eso yo creo que es algo que las expectativas laborales
se incrementan tremendamente. El bagaje, no solo en lo convalidado, sino en lo no convalidado de la titulación, aumenta tremendamente. Y entonces, ¿qué nos queda? Pues como con el coche eléctrico, que nos hagamos predicadores y hablemos de las bondades que tiene la formación profesional, con la ayuda, evidentemente, de cada uno de los estamentos que corresponden, pero lo necesitamos hacer porque son muchas bondades frente a inconvenientes y tienen que estar en valor y se tienen que conocer. Ahora también es verdad que, finalmente, y prometo que acabo, el número de solicitudes está siendo muy superior al número de plazas, con lo cual hay que prepararse para eso, hay que prepararse para dar ese paso y no podemos hacerlo lanzando al vacío. Segundo, si la nota que tiene de la FP básica, porque normalmente son altas, y es que yo no puedo entender que la nota de corte sea la misma para un chaval que se va a curar un cuarto de eso y a la que no tiene 5,5, y ahora en la FP básica tiene un 7. Y es que entran, aunque tengan un cupo de plaza y todo lo que tú quieras, pero debería de haber algo. Ya es un avance el tema del cupo. Evidentemente, eso ya irá haciendo, me imagino que irá haciendo reflexión, porque para eso están las jornadas también, para que de aquí saquemos unas conclusiones y se trasladen directamente. Pero el cupo ya es un pequeño avance, hace falta algo más. Sí, yo una cosita nada más. Recuerdo que en los últimos años que daba yo a ciclo superior, de 20 y tantos alumnos que tenía en la rama química, pues prácticamente 18, 19 eran universitarios. El nivel del alumno era, digamos, muy elevado, tanto que para mí era, digamos, una vanagloria y un orgullo llevarlo a cualquier empresa, porque automáticamente me decían: ¿qué tipos nos has traído aquí? ¿Qué gente más maravillosa? Gente que iban con la titulación de FP, independientemente de su título. Yo no sé ahora mismo qué grado de dificultad hay o qué porcentaje de alumnos de esa tipología hay en los grados. Lo pregunto porque me gustaría saberlo, conocerlo. Bueno, yo voy a intentar ser rápido porque he recogido mucha información, pero la verdad que quería decir algunas cosillas. Vamos a ver, partimos y lo tenemos claro, creo que el profesorado lo tiene claro, pero la administración a lo mejor lo tiene que tener un poquito más claro, que estamos preparando a futuros profesionales. Por lo tanto, debemos de adaptarlo a lo que hoy en día hay en el mercado. Lo que acaba de decir la compañera, el nombre no, Lisa, es que es la realidad. O sea, que el profesorado diga: no tengo tiempo, no tengo medios, es que es la realidad. O sea, yo me baso, tenemos los ciclos formativos de grado medio de 2 años. ¿Es el tiempo adecuado para todos los ciclos? Yo creo que no. Yo creo que hay ciclos formativos que en 1 año y medio, porque seamos claros, 1 año y medio, no somos capaces de que el alumno sea capaz de recoger toda la información. Yo soy de mantenimiento de vehículos. ¿En 1 año y medio soy capaz de que el alumno sea capaz de recoger toda la información de los vehículos del mercado? No. Entonces habrá que adaptar los ciclos en función a la familia profesional. Es mi pensamiento. Otro, ¿tenemos los medios adecuados? No tenemos los medios adecuados. Si estamos a años luz de las empresas. O sea, vamos a ver, si yo tengo todavía carburadores en mi instituto, si no tengo las nuevas tecnologías, si no tengo la formación en las nuevas tecnologías, ¿cómo se la voy a enseñar al alumno? Hablamos de las programaciones, está muy bonito, las programamos y todo eso, pero en realidad, si yo cojo, me tendré que adaptar, mi programación no la adapto a mi forma de dar clase, de que yo vaya con un vídeo, con esto, o que le dicte a los alumnos. Si en realidad es que la programación la tengo que adaptar a los medios que yo tengo en el instituto. Es que yo no puedo querer programar que voy a darle los sensores de último modelo si no tengo los medios para poderlos dar. Es que es fundamental. Y otra es la verdad. O sea, el profesorado tenemos la formación adecuada, nos estamos adaptando a las nuevas tecnologías. Sí. Pero tú no puedes tener un hotel para enseñar a gestionar hoteles. Entonces se tiene que apoyar a las empresas o a los programas que tenga o a los medios de comunicación, por ejemplo, YouTube, Internet, esto, lo otro.
¿Entiendes cuando digo encontramos una solución en lugar de plantear siempre un problema? Sí, yo en eso coincido. Pero no es que presentemos problemas, es que, vamos a ver, está muy bien, tenemos un hotel, pero luego yo tengo los medios, si yo me explico. Yo estoy formando al alumno. Yo no te pido tener un hotel, pero sí tener los medios para formar al alumno en lo que va a necesitar. Claro que luego va a la empresa, que eso es otra. Vamos a ver, yo con la formación profesional dual todavía tengo mis dudas. A lo mejor para determinados ciclos formativos está muy bien, pero para otros, un alumno que no sabe nada, que no sabe coger un destornillador, y hablo de mi especialidad, que no sabe cómo es una llave, lo mando yo a la empresa. La empresa tiene los medios para tener a una persona a disposición de ese alumno a perder tiempo para ir formándolo. Que yo creo que para eso están los centros de formación profesional. El alumno le damos una formación, le damos una información, lo enseñamos y entonces entonces es que en realidad es eso, estamos muy escasos de medios, muy a años luz de las empresas. Si nosotros queremos formar a los alumnos, tenemos que tener los medios que necesitan la empresa. La otra intervención, la otra pregunta, Chichu. Bueno, yo voy a ser rápido y breve y conciso, que ya que hemos puesto el crono, pero me gustaría hacer hincapié en tres cosas, en tres reflexiones que había hecho desde la mesa, en tres sectores distintos. Desde la administración a la compañera que está trabajando a nivel particular, no como empresaria, y a otros compañeros, director creo que es, ¿no? No sé. Bueno, lo primero, yo tengo el bagaje de información de la enseñanza secundaria a la formación profesional y con profesor y como jefe de estudio en centros que estaban en ambos ambientes. Había hablado de madurez. Todos los que somos aquí padres o tal, sabemos cómo va el alumnado con la toma de decisiones que ha dicho antes, que ahora antes la consultaban o la investigaban y ahora las tienen en el móvil en 0,2 en cualquier universidad de España. Eso no da madurez, eso da rapidez, pero madurez no, pues la decisión te la está tomando otro. Entonces, si no toman decisiones, es lo que tenemos en cuarto de la ESO y lo que tenemos luego en grado medio y en superior. Y nos hemos planteado que un alumno, como ella ha dicho, con 30 años, que yo tengo, en el mío hay 5 titulados superiores, en el superior, licenciado. Un alumno con 30 años, ¿cómo puede tener las mismas características, los mismos requisitos, se le puede pedir lo mismo en horario con niños de 12 años? Es que yo creo que uno de los problemas fundamentales es que los ciclos formativos no tenían que estar donde están. Eso es lo primero, que tendría que estar más pegado al sector productivo, en este caso la universidad o un sector productivo, que en un instituto de secundaria que desde hace ya 20 años se ha infantilizado. Correcto. Y que un tío con 30 años que llega de trabajar o que viene de una empresa porque está haciendo lo que sea, un curso, no lo deja entrar al conserje porque el conserje tiene órdenes de no dejarlo entrar. Y no pueden sacar los móviles en el pasillo porque no puedes trabajar con ellos porque el de bachillerato, que no está obligado a eso, le está diciendo que, oye, que de ciclo formativo estos van a su bola y que tienen horario distinto. Eso es punto uno. Punto dos, cuando se hace la normativa, que en mi caso llevo esperándola 15 años, ¿vale? Y cambia ya la situación, ¿por qué no se pregunta al profesorado que está implicado en eso? Desde la administración. Porque se ha sacado un borrador, no han obligado al profesorado a sacar un proyecto en el que algunos creen y otros no, y esta consulta iba para ti, Floren. ¿Tú recuerdas cuando salió la FP Dual, que era el que más sabe del tema? Uno de los requisitos era unanimidad en el departamento. Eso cambió. Efectivamente, y cuando cambió, se disparó. ¿Por qué? Porque en el departamento de 15 profesores, todos lo sabemos los que estamos aquí, que estamos interesados en este tema, hay 8 que van de un palo y 8 que van de sota. Entonces, cuando tú divides eso, el proyecto sale. Pero cuando hay unanimidad, eso no sale. Entonces, habrá que potenciar, porque eso tiene nombre y apellido,
habrá que potenciar desde la inspección, de donde sea, quién puede ser el que lleve un proyecto y quién no. Y eso es a base de formación, como ha dicho el compañero, o el carpintero, que tiene que necesitar, es que 60 horas de formación en 6 años. Estoy hablando con mi compañera que es de informática, que es compañera mía de jefe de estudio, y hombre, en 6 años cambian los sistemas operativos, los ordenadores hay que tirarlos, y ¿vale? Entonces yo no puedo dar formación de un módulo que no me he querido formar. Entonces, esas plazas de FP, que yo compito por una plaza de FP por concurso de traslado a un centro de secundaria, que no salen como FP, esos puestos deberían tener alguna reasignación o primarlos de alguna manera por parte de la administración, como fuera, no sé, un puesto específico. Eso ya no, yo ahí no me pierdo. Pero es verdad que todo el mundo no puede llevar a cabo con esa, porque la exigencia del profesorado es enorme en la FP. Y la tercera cuestión que quería hablar era... No, ya está, he dicho las 3. Ya está. Ya te has venido arriba. Como es de educación física, se viene arriba muy pronto, macho. Bueno, sobre el tema de equipamiento, yo vengo del IE Florencio Pintado en Peñarroya, que hay 3 ramas profesionales. Una cuestión muy sencilla. Cuando tenemos dotación económica y solo podemos gastar el 10% en material inventariable, y que todo lo vemos fatal, por lo menos en el centro en el que estoy, porque por lo menos por entender por qué se hace así, cuando podríamos... Una cuestión de justificación de fondos, porque son fondos sociales europeos y requieren de una justificación, que son partidas de justificación diferenciada, y son unos fondos, te aseguro, que la justificación es un latazo que ha llevado. Cuando yo estaba en la consejería, me he tirado allí tarde y casi noche preparando las justificaciones de esos fondos, y porque la Unión Europea para esos fondos solamente permite el 10%. Si se puede cambiar, que... Bueno, hablaré con Europa. Pero esto, vamos a ver, tendríamos que aprender que sí que hace cosa de 8 años Hacienda, a través de una normativa, sí que permitió que los centros pudieran autofinanciarse con algunas actividades. Una cosa es que puedan, ¿cómo? Pues, por ejemplo, a mí se me ocurre, y ojo que son sugerencias que no sé si se han hecho o no, y lo digo con todo el respeto. En el tema de automoción, ¿qué tenemos? Carencia. A lo mejor sería interesante reunirse con la Asociación de Empresarios de Talleres de Automoción para recabar ayuda en este aspecto. No estoy hablando, aunque pueda parecer que sea así, mendigando. Estoy hablando con empresarios, trasladando una preocupación y pidiendo a ver cómo ven ellos esa colaboración, si se puede dar o no. Pero hay que intentarlo. Después hay centros que sí que lo hacen porque vienen de antigua la tradición, como son los centros de peluquería o los centros de hostelería, que pueden abrir en sus establecimientos, en sus institutos o sus centros, el que vengan clientes a comer y personas pues para arreglarse el pelo, cortar, lavar, marcar y todo esto. Lo que pasa es que hay unas pautas que marca la administración. Yo no puedo usar el centro como un centro de recaudación de dinero sin pagar impuestos, sin entrar en una competencia negativa con las empresas que están pagando sueldos, están pagando de esto. Y entonces hay que buscar ese acomodo. Pero los centros pueden, hoy por hoy, recibir equipamiento por parte de empresas o buscarse medios de financiación. Muchas gracias, Enrique. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a cerrar aquí la mesa. Primero, quisiera terminar agradeciendo a Lisa, a Vicente, a Ramón y a Enrique la participación. Creo que ha sido muy interesante. Creo que por lo menos nos ha hecho reflexionar sobre qué es lo que tenemos que hacer, y seguro que esto se puede trasladar a vuestros centros, al profesorado. Muchísimas gracias. Muy bien.